Porque claro, al buscar ser especial somos diferentes. Eso nos va a llevar a la comparación, al juicio, a la crítica, a la culpa. Si nosotros buscamos estar separados, nos sentimos solos. Nosotros desde la unidad somos abundancias. En la creencia de la separación estamos en constante conciencia de carencia, y de ahí es que vienen las ansiedades, y de ahí que vienen la angustia. Y entonces, claro, nosotros quisimos vivir esa experiencia, y al mismo tiempo, aunque no nos guste la consecuencia de ella, todavía tenemos la esperanza absurda de que en la separación, el especialismo y individualismo vamos a encontrar sentirnos en paz. Y no, porque es opuesto. Pero realmente nosotros le tenemos un miedo a la redención. Redención es aquí en el mundo, en el tiempo, acordarnos de quiénes somos, recordar a Dios. Entonces, como siempre, terminamos con el último párrafo para conectar con lo que sigue. Entonces, en el miedo de la redención decía, singularizar es aislar. Singularizar, acuérdense que es indispensable precisamente desde el especialismo, hay que singularizar, es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Es lo que les digo. Nosotros queremos en esa separación, en esa creencia de la separación, en esa experiencia de separación, es sentir paz interior. Y no se puede. Lo único que te negó, fíjense, acuérdense que hay una idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, que le genera dolor. Dice, lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Te había creado y no iba a revocarlo. Fíjense, varias veces les he dicho que no, en ninguna parte del curso nos dice exactamente cuál fue esa idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Sin embargo, aquí no nos pone. Te había creado y no iba a revocarlo. Fue como que ese pensamiento le dijo a Dios, yo no quiero que tú me crees, yo me quiero crear a mí mismo. Entonces por eso dice, Dios te había creado y no iba a revocarlo. Pero ese pensamiento se lo tomó en serio. Y lo que dice un curso de milagros es que ese pensamiento, como se le olvidó reírse, se lo tomó en serio y dice, y se adentró en la eternidad donde todo es uno, donde tuvo consecuencias reales. Se quiso crear a sí mismo. Y el ego fue el padre que se inventó. Pero claro, es lo opuesto a Dios, es lo opuesto al amor. Dice, te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Eso es el Espíritu Santo. La respuesta de Dios, cuando nosotros le hicimos esa propuesta, la que nos dijo no, o sea, fue un pensamiento el que le hizo la propuesta. Le dijo que no, y entonces él dijo, bueno, fíjense, lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Nosotros tenemos en este tiempo una respuesta que no comparte nuestra locura. ¿Y esa respuesta cuál es? Si no lo comparte nuestra locura, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Hey, que todo está bien. Hey, que no está separado. Hey, que esto es una ilusión. Y entonces nos empieza a explicar de que como esto es una ilusión donde estamos experimentando lo que deseamos experimentar, cambia de deseo, elige de nuevo, básico con un curso de milagros, elige de nuevo. Entonces dice, y eso fue justamente lo que hizo. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Para nosotros escuchar a la voz del Espíritu Santo debemos renunciar a la demencia. Y la forma de renunciar a la demencia es mirándola. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, ese lugar donde está la respuesta de Dios en nosotros. Pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Cuando nosotros elegimos de nuevo escuchar la voz de Dios en nosotros en este plano, en el tiempo, el amor nos va a llevar hasta ese espacio en nuestra mente. Es como una forma de explicarlo, porque no es espacio, no nos conducen, pero bueno, nosotros lo vemos así. Y como nosotros estamos en el tiempo, es una experiencia de percepción
donde se utilizan los sentidos, se ve, se escucha, para nosotros hay espacio, para nosotros hay sitio, para nosotros hay lugar. Entonces por eso nos dicen nos conduce, para nosotros no es fácil imaginar que nos conduce, que nos llevan de la mano, que hay un sitio a donde ir. Y bueno, entonces el Espíritu Santo se ubica a como nosotros podemos entender y nos hace muchas analogías. Y entonces venimos aquí a la función del tiempo. Entonces, he hecho una cocha. La función del tiempo. Vamos a recordar, esto me escupió. Bueno, vamos a recordar que varias veces que nos dice que nosotros podemos ser rehenes, que nosotros somos rehenes del ego, ¿verdad? Entonces significa que rehenes del ego significa que el objetivo del ego principal es que nosotros seamos su rehén para hacerse eterno. Y lo necesita en el tiempo. Y aquí nos explica de una manera espectacular cómo es que nosotros somos rehenes del ego. Ok. Varias veces nos ha dicho que nosotros le tenemos miedo al curso. Sobre todo nos los dijo en el punto anterior. Dice, y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debería ser evidente. Claro, nos los dice porque ya nos ha dicho un montón de veces que le tenemos miedo al curso. Lo que hablábamos la semana pasada, que lo cerramos, nos olvidamos de él, venimos un año después, a veces nos da tanto miedo que, aunque ya lo hayamos un poco estudiado, de pronto de un día para otro no sabemos por qué y le tenemos un terror horroroso y lo cerramos y lo regalamos y no sé cuánto. No pasa nada, pero que lo sepamos. Pero ya sabemos que hay un miedo a la redención. Por eso es que dice, y ahora la razón por la que tienes miedo de este curso debería ser evidente. O sea, es evidente que tenemos miedo al curso porque nos va a llevar al amor del que precisamente quisimos no estar, en el que precisamente quisimos no estar. Pues este curso, esto es muy lindo, pues este curso es acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Miren qué lindo. Pues este curso es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. Eso ya lo hemos visto. La función en este mundo de nosotros es curar y la función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado. Aquí nos está hablando de la Biblia, ¿no? Que nosotros fuimos creados desde el polvo, o sea, nosotros somos físicos. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. Esto para que se entienda que él es el segundo párrafo. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti, el cielo es el infierno y el olvido, el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Nosotros aquí no, como nosotros tenemos la cara de inocencia y la cara de bueno, nosotros leemos esto y decimos que no es verdad. Pero aquí nos está hablando de que metafísicamente lo que está oculto es que, fíjense, el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste. Nosotros, fíjense cómo nos lleva el ego, tenemos unas creencias completamente dementes y pensamos que es el mundo. Que creemos en el infierno como un sitio. Un curso de milagros más adelante nos empieza a hablar que el infierno es aquí, ahora, según nuestro sistema de pensamiento y quién creemos que somos. El infierno es aquí ahora. Dice, no existe un infierno como un sitio después. Lo que pasa es que en el momento que no tienes cuerpo, si tú crees que mereces el infierno, al igual que aquí estás sufriendo, como quien dice, del otro lado también vas a sufrir y vas a venir a seguir sufriendo, porque todo eso es parte del tiempo. Función del tiempo también tiene que ver como cuando ya no tenemos el cuerpo en este mundo, siempre y cuando no hayamos despertado. Entonces dice, es el infierno y el olvido.
y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Nosotros deseamos estar aquí, nosotros deseamos estar en la tierra. Lo que el punto aquí nos dice es que no tienes que salir de la tierra. Vamos a ir al mundo real, vamos a ir al mundo inocente, y de esto se trata este capítulo. El infierno lo estamos viviendo aquí desde nuestra culpa, porque acordémonos la básica del ego, que es pecado, culpa, muerte. Pecado es creer que hemos separado. La culpa es una sensación horrorosa en el presente, y el miedo es pensar que merecemos castigo en el futuro. Y desde esa triada, pecado, culpa y muerte, el ego se vuelve eterno para nosotros. Y para eso utiliza el tiempo el ego. Aquí nos está hablando de para qué lo utiliza. Aquí nos está hablando como en términos generales del infierno, del cielo, del creer que realmente somos un ser creado del polvo, que nos van a enterrar y ahí terminamos. Entonces fíjense cómo lo pone. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. El sistema de pensamiento del ego es completo. Sin embargo, él tiene sus matices para que no sea completamente horrible. Y entonces, por momentos nos pone en la sensación de que cuando ya no tengamos cuerpo, lo que se nos viene es el olvido. Pero en otros momentos estamos realmente aterrados y estamos viviendo el infierno aquí. Aquí nos sigue explicando. Dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado? Aparte del hecho de que en efecto lo estás. Dice, dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado aparte del hecho que en efecto lo estás? O sea, nosotros estamos equivocados con respecto a quiénes somos. Pero dice, a ver, estás equivocado, pero deberías desear estar equivocado. Porque acuérdémonos que el ego quiere tener razón de todo lo que cree y sobre todo de lo que cree de sí mismo. Y acuérdense que el ego aprecia su concepto de sí mismo, su autoimagen. La aprecia porque la inventó y no la iba a haber inventado si no le hubiera parecido interesante y deseable. Entonces, por eso quiere tener la razón. Dice, ¿no sería más deseable estar equivocado aparte del hecho de que en efecto lo estás? Aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Mire, aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiera desembocado en la muerte y necesitara de esta para probar que existió. Pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. ¿A que sí? Nosotros decimos, si hay algo aquí seguro es la muerte. Sin duda, si hay algo seguro es que el cuerpo va a desaparecer, pero no es muerte. Dice, no obstante, podría sanar y ser sanado si la pusieras en duda. Aquí nos está hablando, esto siempre causa confusión, porque por un lado hay muchos estudiantes de un curso de milagros que dicen que definitivamente si uno se sana, el cuerpo sería eterno. Varias veces el curso de milagros también dice, mentira. Va a llegar un momento en que no vas a desear el cuerpo, porque el cuerpo ya al no desear separación ya no tiene ninguna lógica. No obstante, podría sanar y ser sanado si la pusieras en duda. Y aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? Esta es la cosa. Que nosotros, fíjense, realmente, desde el punto de vista mental, nosotros sí sabemos lo que es el cielo. Pero acuérdense que en esta experiencia física, en esta experiencia del tiempo, lo olvidamos. Y de hecho aquí lo que nos lleva es a recordar a Dios, que es a quienes somos. ¿No sería esto más deseable que la muerte? Ha sido tan selectivo, miren esto, ha sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Ya nos ha hablado varias veces que la percepción es selectiva. O sea, nosotros por eso es que, como la percepción es selectiva, hay personas a las que amamos, hagan lo que haga, y hay personas que detestamos, hagan lo que haga. Hay cosas de nosotros
que no son aceptables y otras que completamente no. Es selectiva. Entonces, pero ya de eso hemos hablado anteriormente en los capítulos. Entonces dice, aquí nos agrega otra cosa más de la selectividad. Ha sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Si aquí nos dice, nos ha dicho un montón de veces un curso de milagros, que este mundo, cada uno lo sostiene en su propia forma de ver, de acuerdo a lo que cree. Dice, para soltar este mundo tienes que poner en duda todo lo que crees. Pero nosotros hay cosas a las que ponemos en duda y otras cosas que no. No nos cuestionamos todo. Hay cosas que estamos seguros que es así. Entonces tenemos que ir entendiendo esto, que igual que por ejemplo cuando nosotros nos queremos liberar de alguna percepción, nosotros selectivamente decimos, mira, de esta sí puedo estar equivocado, aquí tengo razón. Normalmente en esas que tengo razón hay una culpa atrás que yo me estoy castigando por medio de esa creencia. Miren, ha sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes, que es lo que nos dice en el manual para el maestro, que a mí el manual para el maestro es que me encanta. El manual para el maestro dice algo importantísimo. Un maestro de Dios tiene que tener la mente abierta. Es más, lo voy a buscar porque es que no tiene que tener la mente abierta, porque solamente una persona con la mente abierta tiene justificado ser feliz. Porque claro, si nosotros no tenemos, ¿qué es no tener la mente abierta? No poner en duda todo. A ver, lo voy a buscar. Mentalidad abierta. Este es de hecho es el último punto de las características del maestro de Dios. Dice mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere. Fíjese que los atributos se van adquiriendo. El primero se va adquiriendo el de la confianza, y ya de ahí vienen todos los demás. Y el último que se adquiere es la mentalidad abierta. Para que ustedes vean lo que es para nosotros difícil, o sea, no es porque sea difícil, es que tenemos mucha resistencia. El soltar lo que nosotros creemos que es cierto. El último atributo que se adquiere es el de la mentalidad abierta, que es poner en duda. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. Y las cosas que nosotros no queremos poner en duda es porque hay unos juicios que hemos emitido y que estamos seguros que es así. De la misma manera en que los juicios cierran la mente, impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, al Espíritu Santo, que es de lo que estamos hablando nosotros, que nos decía que para poder escuchar la voz de Dios en nosotros tenemos que renunciar a tener la razón. Por lo tanto, tenemos que renunciar a la certeza que tenemos con respecto a nuestros juicios. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre, que es lo que aquí dice. De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, de lo que estamos hablando aquí, que nosotros, la función del tiempo es mantenernos en el infierno, de igual la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Nosotros aquí vivimos en el infierno porque nos hemos creído el concepto equivocado que tenemos de nosotros mismos. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Fíjense, esto no tiene desperdicio por ningún lado. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, y el objetivo es la paz, pues son los únicos que ven razones para ellos. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que le impedirían perdonar. ¿Qué es lo que nos impiden perdonar? Los juicios, el tener la razón. Han abandonado realmente el mundo y permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en un júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Fíjense cómo esto está conectado totalmente con el capítulo que estamos viendo del mundo inocente. Para que nosotros podamos tener el cambio del mundo tal y como lo vemos al mundo inocente, tenemos que tener una mentalidad abierta. Y aquí nos los está poniendo. Ha sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Poner en duda es tener mentalidad abierta. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso.
Entonces ahora nos sigue hablando de cuál es la función, aquí les quiero explicar. La función del tiempo nos empieza primero explicando cuál es la función del tiempo según el ego, porque el ego fue el que fabricó el tiempo. El ego tiene una extraña noción del tiempo. Y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Ay, perdón, es que me da mucha sed. Okay. El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que empezar a poner en duda. Y de las primeras cosas que nos dice tienes que empezar a poner en duda es la noción del tiempo tal como la vemos. Y nos explica. Cuando aquí nos dice para el ego, que sepamos que se está refiriendo, el ego lo ha visto así y nosotros, que somos quien toma las decisiones de a cuál voz escuchamos, le hemos dicho sí al ego. Por lo tanto, hasta que no hacemos un cambio de empezar a poner en duda el tiempo tal como lo vemos, vamos a estar atados a esto que está explicando aquí. Miren, para el ego, el pasado es importantísimo. Y en última instancia, cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. El ego, bueno, aquí las personas hemos pasado, todo el mundo por situaciones en el pasado, por supuesto, todas las personas. Esas situaciones se les dieron un significado. De acuerdo a ese significado del pasado, nosotros evaluamos todas las cosas en el presente. Por lo tanto, a nada lo vemos como con ojos nuevos, sino que ya lo vemos como lo hemos determinado en el pasado. Y fíjense las lecciones de un curso de milagros, las primeras 25, incluso hasta la 33, ¿qué es lo que nos hace? Que nosotros veamos que solamente vemos desde el pasado. Dice una de las lecciones, solo veo el pasado. Le he dado a todas las cosas el significado que tiene para mí. O sea, todas las primeras lecciones nos llevan a entender que todo lo que nosotros vemos es tal cual nuestra interpretación y el significado que le hemos puesto. Por lo tanto, no estamos viendo en el presente, sino de acuerdo a nuestro pasado. Y lo interesante es que como aquí quisimos vivir un individualismo, todo el mundo, pero todos tenemos experiencias diferentes del pasado, que todos les hemos dado un significado diferente, donde todos creemos razón y hay 8.000 millones de personas dándole un significado a las cosas que no es exactamente igual que el otro. Y todos creemos que tenemos razón. Y entonces, desde ese significado que le damos, no estamos en el presente, sino siempre vemos todas las cosas de acuerdo al pasado. ¿Cómo? El pasado, como todo es mental, si siempre lo que estamos es viendo el pasado en todo, el significado que le hemos dado, significa que lo estamos eternalizando. Porque nosotros desde lo que estamos viendo ahora estamos fabricando el futuro, entonces en el futuro estamos viendo lo mismo que el pasado. Por eso es que desde el ego repetimos y repetimos ciclos y repetimos ciclos y repetimos ciclos y repetimos ciclos. Miren, recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa, ¿por qué nos pone aquí en la culpa? Se está hablando aquí del pasado. ¿Y qué tiene que ver el pasado con la culpa? Que en el pasado todos los significados que le hemos dado, nos hemos culpado a nosotros o hemos culpado a alguien. Eso está lleno de juicios. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro. No, yo no pienso que tenga que pagar en el futuro, que sí, porque si no, no tuvieras miedo o tuvieras ansiedad por el futuro. Ahí está. Cuando nosotros tenemos ansiedad o angustia por el futuro, es porque tenemos una culpa del pasado. Convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. El pasado y el futuro es continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro. Yo he escuchado muchísimas personas diciendo que el presente no existe.
¿Y cómo dicen que el presente no existe? Porque mira, acabas de decir esto, ya eso pertenece al pasado. O sea, fíjense cómo el ego nos quiere convencer con mucho razonamiento que el presente no existe. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hasta el futuro, en la que lleva al pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. Se salta el presente porque lo ve como en el pasado. Fíjense que aquí todo es mente, aquí todo es una interpretación. Entonces, si yo estoy viendo el presente de acuerdo al pasado, estoy en el pasado y no estoy viendo el presente. Ese aquí y ahora no lo saltamos total. Pero les digo que a mí me lo han explicado así como se los estoy diciendo. Y muchísimas personas, Sonia, date cuenta que el presente no existe. Lo que te acabo de decir, fíjate, decir, ya no te lo dije. O sea, ya está en el pasado. Date cuenta que el presente no existe. Y uno dice, madre mía, ¿cómo nos convence el ego de que no podemos estar en el presente? Dice, el ahora no significa nada para el ego. Por eso es que tenemos que empezar, y nos decía ahora, que lo primero que tenemos que poner en duda es el tiempo tal y como lo vemos. Porque si no, no vamos a tener la liberación, porque la liberación solo se da en el presente, imagínense ustedes. Y si el ego niega que el presente existe, ¿dónde nos vamos a liberar? Si es en el presente. El ahora no significa nada para el ego. Claro, esto es lo buenísimo de un curso de milagros, que cuando la gente nos da su raciocinio de por qué el ahora no existe, uno dice, claro, es que no, para el ego el ahora no significa nada. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. ¡Pum! Y nosotros las pasamos reaccionando como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado. Y aunque este ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si todavía estuviera aquí. Ok, esto es maravilloso. Su propia imagen. ¿Dónde nosotros en este plano nos inventamos la imagen que tenemos de nosotros mismos? En la niñez. ¿Qué es nosotros ponemos en duda todo lo nuestro, menos nuestra propia imagen? Si nosotros en la niñez nos dijimos, a ver, yo soy un abandonado, a mí nadie me quiere, no sé qué, no sé cuánto, no nos volvemos a poner en duda esa autoimagen. Y nosotros podemos tener 40, 50, 60, 70 años y seguimos como con el niño herido que ve todo desde esa herida. Fíjense, y aunque este ya pasó, la infancia, por ejemplo, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si todavía estuviera aquí, como si ese instante se estuviera repitiendo. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así su realidad actual. Nosotros nunca, nunca, nunca reaccionamos y nosotros nos pasamos reaccionando. El punto es que nos demos cuenta que cada vez que reaccionamos nunca es desde el presente. Siempre reaccionamos desde algo que nosotros interpretamos como que nos atacó y nos estamos defendiendo en el presente. Eh, Siempre reaccionamos desde un dolor del pasado. Siempre que estamos reaccionando estamos en el pasado y no en el presente. Aquí no se pide que no reaccionemos, sino que nos demos cuenta que cada vez que estamos reaccionando, y muchas veces estamos con alguien nuevo, por decir, alguien nuevo en nuestra vida, y estamos hablando con esa persona, y de pronto esa persona dice algo y nosotros reaccionamos. Es que me dijiste tal cosa. Ay, no. O sea, esa persona te está mostrando algo que tú no has sanado de atrás. No te está doliendo lo que esa persona te está diciendo, sino el significado que tú le diste a eso que te dijeron en el pasado, que nunca pusiste en duda. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratara de otra persona. Y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Si reaccionamos ante esa persona desde algo no sanado del pasado, no estamos viendo a la persona, sino al pasado en esta persona. Y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado, porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo dejarlo atrás. De este modo, tú mismo te niegas el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. Significa entonces, esto es lo que cada vez que reaccionamos es a nuestro pasado, no a esta persona. Pero entonces ya, aquí nos los está poniendo qué es lo que, desde el Espíritu Santo, qué es lo que se puede hacer. Ok, entender que cuando yo estoy reaccionando, me estás mostrando una herida que yo tengo, que no me la hiciste tú, ya yo la tengo.
Pero como estoy reaccionando, me doy cuenta que la tengo. Entonces tú me estás trayendo un regalo de liberación. Si me salgo del víctima. Fíjense, lo voy a leer completo para que se entienda. El ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, y aunque este ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si todavía estuviera aquí, como si estuviera aquí ese pasado. Dicta tus reacciones hacia aquellos con lo que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia al pasado, empañando así su realidad actual. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratara de otra persona, de la del pasado. Y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Y recibirás mensajes de él, basados en tu propio pasado. Porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo dejarlo atrás. De este modo, tú mismo te niegas el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. Nuestros hermanos son mensajeros de aquello que nosotros nos falta por liberar. Cada vez que un hermano nos mueve algo, que realmente no nos está moviendo nada a él, sino el mensaje tal como lo hemos interpretado. Pero entonces si nos salimos de que me vienes a herir, de que me vienes no sé qué, nosotros podemos poner límites, podemos poner todo y después, a ver, ¿dónde está mi pasado aquí? Como que yo reaccioné un montón. Y fíjense que una misma persona, hay un grupo de personas y dice algo y de esas 10 personas, 2 se ofenden, a 2 le da igual, a 2 le da risa, a 3 les parece medio mal. Entonces, claro, nos mueve de acuerdo a nuestro pasado. El punto aquí no es, por eso es que aquí nos habla de honestidad, aquí el punto no es, bueno, ahora yo voy a hacer aquí, voy a competir, porque el ego es así, voy a competir de que yo estoy más evolucionada, entonces no voy a reaccionar, que nadie se dé cuenta, ¿no? El punto es, yo puedo reaccionar, pero darme cuenta que me está trayendo un regalo, pero si yo digo, yo estoy tan evolucionado que a mí nada me mueve y no reacciono, me pierdo el regalo de liberarme, aunque sea por aparentar que estoy que soy tan evolucionado que no reacciono, pero como les dice, podemos nosotros mejorar nuestros comportamientos siempre y cuando hagamos nuestro ejercicio interno. De hecho, muchas veces, según nos damos cuenta de este tipo de cosas y vamos a reaccionar, nos detenemos porque nos percatamos rápidamente que realmente estamos no reaccionando a lo que nos dijo, sino a cómo lo vimos. Entonces, vale, aunque nos den ganas de decirle 4, nos quedamos calladas porque aunque no sepamos cuál es el mensaje que nos vino a traer en ese momento, sabemos que lo que nos mueve es nuestro. Entonces sí podemos cambiar nuestro comportamiento al haber hecho esa lógica y después hacemos nuestro trabajito. Dice, de las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que tienes que escapar. ¿Por qué? Porque el ego las utilizas para sostener el pasado en el presente y así en el futuro, de manera que nos estemos siempre atados a lo mismo. De las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Las llevas conmigo, las llevamos, pero hablas de reaccionar conscientemente. Sí, nosotros reaccionamos. A ver, el hacernos conscientes de nuestra reacción es parte, a mí a veces me preguntan, ¿cómo sé yo si estoy, como que dice, mejorando o haciéndome más consciente? Precisamente porque nos damos cuenta más rápido. Aquí no nos está diciendo que según nosotros vayamos estudiando un curso de milagros, no vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar. Lo que pasa es que nos vamos a dar cuenta de dónde viene esa reacción. ¿Por qué? Vamos a ser consciente lo que aquello que parecía normal y automático. Entonces nosotros decimos, claro, yo soy humano y reacciono. Aquí te va a decir, vale, reaccionas, pero date cuenta de dónde viene la reacción para que puedas liberarte y poder estar en un estado de paz. Entonces, claro, cada vez que reacciono, lo que conscientemente, sí, nos vamos a ser conscientes de lo que de lo que antes estaba de forma inconsciente y no nos percatábamos. ¿Me explico? Ok, entonces dice, de las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo.
las lleves contigo ¿en dónde? En nuestra conciencia, y las llevamos. Acuérdense, hay una frase que a mí me parece muy bella y muy amorosa de un curso de milagros que dice, no te sientas mal por tus limitaciones. El punto es que no las quieras aguantar, no que no las tengas. Entonces estas reacciones y todo eso son parte de nuestros obstáculos, que son precisamente lo que Jesús nos está enseñando a liberar. Pero no nos podemos liberar de algo que no sabemos que tenemos. Entonces, claro, lo maravilloso de un curso de milagros es que nos muestra, digamos, toda la psicología que está detrás de todo esto para que lo podamos ver. Entonces, es lo máximo. Dice, no son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Las llevamos con nosotros en nuestra conciencia. Son las portadoras. Miren esto. Las sombrías figuras del pasado, a eso se refiere, son las portadoras de las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que ya no existe. Entonces nosotros cuando reaccionamos queremos atacar en el presente por un ataque, por algo que quedó pendiente en el pasado, que ya no existe, pero que nosotros las llevamos con nosotros en nuestra mente. Y esta decisión te acarreará dolor en el futuro. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado fue una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. Lo voy a leer completo. A ver, voy a explicar una cosita para que incluso ahorramos tiempo, incluso en la primera lectura. El mundo tal como lo vemos es la proyección de nuestra mente, ¿verdad? Fue el deseo de la separación, del especialismo y del individualismo. Y para eso necesita el pecado, la culpa y el miedo para repetirse, repetirse, repetirse. Causa está en la mente y efecto es lo que nosotros experimentamos. Para nosotros pasar al mundo inocente, hay varias partes que nos dice Jesús. El camino de la salvación se encuentra en ti, pero no lo decidiste tú. No es como tú quieres, sino es como es. ¿Ok? Y aquí un curso de milagros nos explica cuál es el camino de la salvación. Hasta ahora no habíamos puesto en duda nuestro camino de la salvación y no nos funcionó. Por eso tenemos que soltar el pensar que tenemos que decidir nosotros cómo es que se va a despertar. Y el camino que aquí nos está poniendo, es decir, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que todo lo que hemos vivido en el pasado es una ilusión. Es parte del plan para la salvación, que nos demos cuenta que el pasado fue una ilusión, que lo experimentamos, pero que fue la proyección de pensamientos que no es real y que solamente existe en nuestra mente en este instante. Es importantísimo que nos demos cuenta de eso, que no es real, ya no existe. No existe porque nunca existió, porque fue una ilusión. Y fue una ilusión sobre todo la manera en que los vimos. Todos pasamos por cosas y nuestra interpretación de eso que ocurrió fue nuestra propia ilusión. Entonces, fíjense, significa que según, y ahora eso lo explica, si mal no recuerdo, en el próximo párrafo, es que esto es muy importante. En el próximo párrafo es que lo empieza a explicar la función, porque hasta ahora nos está explicando cuál es la función del tiempo para el ego. Y ahora nos va a explicar cuál es la función del tiempo para el Espíritu Santo. Y aquí ya nos está haciendo como la transición a esa del tiempo del Espíritu Santo, que va a utilizar este mundo como un aula de estudio. De hecho, hay una lección que dice, todos son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? ¿Cuáles son nuestras lecciones? Es darnos cuenta que era una ilusión. O sea, todo lo que vamos a aprender en todas nuestras lecciones es que esto no es verdad. Es que esto fue mi interpretación. Es que había otra manera de verlo, que yo creí que era real. Fíjense, de las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que tienes que escapar. Las sombrías figuras del pasado son individuales. Darse cuenta de esto. Nuestras sombrías figuras del pasado, que todos tenemos nuestras sombrías figuras del pasado, son de las que tenemos que escapar, porque no son reales, son nuestro propio invento. Dicen aquí, miren, no son reales.
y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo, al menos que digas sí tengo razón. Son las portadoras, porque hasta que no lo hagamos, vamos a vivir en dolor. Y acuérdense que es lo que yo les acabo de decir de la mentalidad abierta. Los que tienen mentalidad abierta son los únicos que pueden vivir en paz, porque son los únicos que van a tener razones para vivir en paz. Entonces, todas nuestras figuras, nuestras sombrías figuras del pasado, para utilizar la misma forma en que las explica el curso, son nuestras áreas de dolor, sin duda. Entonces, cada vez que estamos en dolor, son figuras desde el pasado. Son las portadoras de las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que ya no existe. Y esta decisión te acarreará dolor en el futuro. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado fue una ilusión. Estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. Ahora nos va a decir cuáles son las oportunidades que nos ofrece el presente para liberarnos. Ya nos lo acaba de decir. En general nos las trae nuestro hermano, el que nos cae mal. Y la verdad es esa. El que nos cae mal cada vez que alguien nos cae mal es nuestro propio dolor. ¿Qué pasa? Nos cae mal, ya nosotros nos cerramos no sé qué, no sé cuánto, y no nos damos cuenta del regalo que nos está trayendo. Y entonces nos vuelve a llegar otro que nos cae mal, pero nos va a caer más mal todavía. Así, hasta que pongamos en duda y decimos, ya va, pero que no puede haber tanta gente tan desagradable. Entonces nos damos cuenta que hay algo de esa persona que yo lo estoy identificando con eso, que yo lo estoy viendo desde mi pasado. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. Miren, el ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. Fíjense que el despertarnos es darnos cuenta de que pertenecen al pasado, es decir, que no están aquí. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si los percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? Un encuentro santo es un encuentro con un hermano. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? Cada vez que alguien nos cae mal, estamos en el pasado. Entonces no es un encuentro santo. Ahí estamos poniendo el juicio que tenemos en nuestra mente. Pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie, y compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu visión. ¿Cómo que compartir la salvación? La salvación es recordar que nosotros somos inocentes, y para eso tenemos que compartir esa visión con el hermano. También eres inocente. Y compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu visión. El Espíritu Santo, ahora ya nos empieza, aquí nos va a pasar de la función del tiempo desde el ego, ya nos empieza a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo, y el encuentro es santo porque tú lo eres. Esto es lindo. Siempre te encuentras contigo mismo. Lo que me gusta del otro está en mí. Lo que me molesta del otro está en mí. Siempre nos encontramos con nosotros mismos. Entonces aquí viene la parte así romántica, dice, y el encuentro es santo porque tú lo eres. O sea, nosotros somos inocentes, entonces si nosotros nos vemos a nosotros como inocentes, ya no nos sentimos atacados por lo que diga el supuesto otro. El ego te enseña, fíjense, el Espíritu Santo, acuérdensenos algo, acuérdensenos, acuérdense de algo, que el Espíritu Santo enseña y el ego también. Y acuérdense que el estudio viene a ser de quién somos. Y entonces el Espíritu Santo tiene sus lecciones y el ego también. Entonces, el Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo, y el encuentro es santo porque tú lo eres. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Pero de eso tenemos que estar pendientes. Lo interesante de esto es eso, que por descarte estamos en el ego. El Espíritu Santo hay que elegirlo. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado. Y que debido a que tus sueños no fueron santos en el pasado, porque eran una ilusión, son unos sueños, y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco lo será. Y el presente no tiene ningún significado. Esa es la enseñanza del ego y es lo que hemos aprendido.
Tengo miedo al futuro. O sea, nosotros decimos tengo miedo al futuro y tenemos miedo al futuro de acuerdo a nuestro pasado. Y el presente no tiene ningún significado. Nosotros pasamos por alto el presente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando nos demos cuenta, ya podemos elegir de nuevo. A ver, hay un presente que me lo he saltado. Y en el presente es justo el que me puede liberar de que en el futuro yo repita. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. Ok, hasta aquí nos ha hablado cuál es la percepción del tiempo desde el ego, ¿verdad? Que es repetir el pasado una y otra vez. Verlo en todas partes, saltarse el presente, de manera que así va a tener razón de que el pasado se le va a repetir, porque se le va a repetir. Mientras nos saltemos el pasado, se va a repetir mientras nos saltemos el presente, se va a repetir el pasado. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesto. ¿Cuál es el propósito del tiempo para el ego y para el Espíritu Santo? Miren, ahí se abrió el micrófono. Bueno. A ver, ¿a quién se le abrió? Ya vi. Ok. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que finalmente se haga innecesario. Esto al ego no le gusta, a nosotros no nos gusta escuchar esto. Porque nosotros queremos vivir nuestra experiencia humana, pero nos está diciendo que no te preocupes, que te la vas a vivir, pero en un mundo inocente. Y desde ese mundo inocente vas a decir, ya no quiero. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que finalmente se haga innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal, al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. ¿Cuál es, acuérdense lo que les acabo de decir, cuál es la función docente del ego? Que nosotros recordemos a Dios, que recordemos quiénes somos, y por eso es temporal, porque aquí es donde se nos olvidó. En el momento que nosotros recordemos quiénes somos, ya desde esa alta conciencia de ser unidad, o sea, ya no se experimenta la separación. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. Fíjese, hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar al presente, porque aunque no es el infinito, aunque no es lo atemporal, es lo que aquí se refleja, es como lo más parecido al tiempo. De hecho, el instante santo, que todavía no se ha hablado mucho del instante santo, ¿cuándo es? En el presente. De hecho, el instante santo es un instante que nosotros nos regalamos libre de pasado y por lo tanto libre de futuro, sino en el eterno presente. En ese presente es cuando podemos recordar a Dios. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que la hora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En la realidad de la hora, sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad, pues solo el ahora está aquí. Y solo el ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. En el ahora es el ahora es el, ¿por qué nos dice el encuentro santo? Porque la santidad es libre de culpa y la culpa siempre está en el pasado. Entonces, si es un encuentro santo donde yo me permito, porque no es al otro, yo me permito verlo sin mis juicios. Entonces, si nos vamos a un punto práctico, es un trabajo constante de ver, por ejemplo, con qué personas yo tengo prejuicios. No sé, de raza, de nacionalidad, no sé, de cualquier cosa con lo que yo tenga prejuicios. Estamos hablando que siempre un prejuicio es desde el pasado. Me estoy perdiendo a mi hermano. Estoy prejuzgando. Pues entonces, son cositas así que nos llevan todo el tiempo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo a mi hermano? Lo que yo supongo que es y de dónde yo me estoy imaginando. Acuérdense que desde el ego nosotros vamos catalogando a todo el mundo y a todo el mundo le estamos poniendo una etiqueta. Entonces, no sé si aprendimos
No quiero decir nada porque son de las cosas que uno escucha. Pero si uno dice, tal persona es así, entonces uno como que los generaliza. Y de hecho, uno piensa que generalizar es de sabios, ¿no? Tenemos que darnos cuenta del montón de prejuicios que nosotros tenemos para ir soltando el tener razón con respecto a ellos y empezar a ver a nuestro hermano en el ahora. No por él, sino por nosotros, de irnos a hacer todo. Por eso les digo, todos nuestros hermanos nos dan oportunidades de hacer el ejercicio. Todo el mundo. Se cambió aquí la página. Entonces aquí estamos el 7. Fíjense algo. Sí, aquí nos dice que nosotros podemos saltarnos el pasado y no seguirlo repitiendo, es buenísimo, porque entonces está justificada la esperanza de continuar. Está justificada la esperanza de ser libres y el darnos cuenta que no estábamos atados a nada. O sea, de decir, bueno, todo esto era un sueño y entonces me fabrico otro y un sueño que me guste más. Dice, el ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad, pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. A ver, fíjense, hay una cosa que es igual entre el ego y el Espíritu Santo, pero completamente opuestas. Ambos van a utilizar el tiempo para su plan. El plan del ego es que nosotros continuemos en nuestra creencia en la separación. Y el Espíritu Santo, el plan es el opuesto, que nosotros dejemos de decir sí a esa creencia, que nos demos cuenta que no es verdad. Entonces, el ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad. Es extender el tiempo. O sea, cuando se está refiriendo a sí mismo, es extender el pasado. La función que utiliza el ego del tiempo es siempre vivir en el pasado y extenderlo, y extenderlo. Por eso dice extenderse a sí mismo, en lugar de extender la eternidad. En cambio, entonces el Espíritu Santo lo que quiere es extender el ahora, que es un momento libre de culpa. Pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El objetivo del ego es seguir vivo. No está vivo porque es solo un sueño, pero seguir en nuestra conciencia. Y el Espíritu Santo es que nosotros recordemos quiénes somos. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que bajo su dirección haya continuidad entre pasado y futuro y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Su continuidad, por consiguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el Espíritu Santo quiere liberarte de él. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. Significa que el tiempo y el mundo es un medio. Lo curioso es que tanto el ego como el Espíritu Santo están de acuerdo que el mundo y que el tiempo es un medio. Pero el ego nos engaña pensando de que el mundo es nuestro objetivo. Nosotros vamos aquí alcanzando y alcanzando las cosas del mundo, que el Espíritu Santo nos dice que no alcancemos nada, pero que alcancemos todo lo que queramos, pero que no importa. Entonces, el medio para hacer real la separación es el mundo, para el ego. Y para el Espíritu Santo, el medio para deshacer la separación es el mundo y el tiempo. Tú también. Acuérdense que aquí se refiere, no es, siempre hay que tener presente que el curso de milagros cuando nos dice tú, se refiere al que toma la decisión de a cuál de esas dos voces escucha, o a la del ego o al Espíritu Santo. Dice, tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes la tuya. Nosotros, que somos quienes decidimos, vamos a utilizar el tiempo según lo que nosotros pensemos que es nuestra función. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. ¿Cuál es el único aspecto del tiempo en que la curación puede tener lugar? En el presente. Entonces es un tema y aquí nos está hablando como de coherencia.
porque si nosotros vamos a utilizar el tiempo según lo que nosotros interpretemos que es nuestra función, si lo hacemos desde el Espíritu Santo y decimos mi función en el tiempo es curar, es decir, es sanar, es estar en paz, significa que yo voy a empezar a decidir valorar en el tiempo el presente, porque es el único momento en el que yo puedo alcanzar el objetivo. El objetivo es la paz, solamente lo puedo encontrar en el presente. Entonces tengo que utilizar el medio por el cual se va a poder. Y el medio en este mundo es el presente, es el ahora. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Y esto me recuerda mucho